Buenas tardes. Estamos en un día espectacular porque el presidente... Yo voy a sacar la visa para la Argentina. Ya voy a presentar al invitado y entrevistado. Voy a sacar la visa para un país, para el país de Néstor. Hoy nos brindó un país de Alberto. Nos brindó un país alucinante. La verdad que cada indicador era uno mejor que el otro. Y resulta que a las 4 horas se le cortó la luz en toda Argentina. Así que algo falló. O el discurso no fue tan verdadero. O tiene un maxi sabotaje, cosa que no creo. La realidad es que la Argentina no soporta temperaturas de más de 35 ni menos de 20. Esa es la realidad. El modelo funciona en un rango de temperatura muy corto y funciona más o menos en ese rango, pero la actividad productiva y la vida normal, cuando la temperatura sube 35 grados, este país no lo puede aguantar. Debe ser el país más fácilmente invadible del mundo. Bueno, vamos antes de presentar, quiero hacer una aclaración que la voy a volver a hacer varias veces, porque la lógica de este programa se llamaba pelota al piso, porque mi idea siempre fue parar la pelota y razonar como cuando un jugador, Riquelme paraba la pelota, cuando Verón paraba la pelota. Entonces miraba el campo de juego y hacía una jugada más de largo plazo. Un amigo me dijo: Lacha, mirá que vos no estás capacitado porque nunca en tu vida paraste una pelota, entonces me parece que te va a salir mal. Cosa que sucedió. Entonces se transformó en un programa de coyuntura. Yo lo quiero dedicar más al tema pymes, al tema emprendimiento privado, al tema progreso, que me tiene obsesionado. Y por ese motivo hoy tenemos un invitado extraordinario. Vamos a ver si es extraordinario, yo creo que sí. Pero especial porque es un tipo que sabe de un tema que a mí me apasiona absolutamente. Ernesto Falzone con Z. Exactamente. Acá frente a nosotros. A ver, especialista amateur en ferrocarriles, ¿puedo decir así? Aunque vendés el producto de la casi, contra, ¿no? No es contra. Eso es lo bueno que hay que saber. Necesito que este audio, el diseñador sea bárbaro, el mío no importa. Dale. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Por favor. Es un placer estar acá. Vos sabés que yo soy seguidor tuyo hace tiempo. Sí, gracias. Luche, sí, al Lacha es el... Vos me llamaste un día por teléfono. Sí. Si no me equivoco, que fue el día que se accidentó un chiquito de rugby. Yo estaba en el hospital. Qué oportuno lo mío. No importa. Y ahí se estableció la relación. El pibe ya está recuperándose, bueno, gracias a Dios. Sí, tuve la suerte de una amiga periodista que me facilitó tu teléfono y al que le agradezco porque fue una conexión, esta conexión abierta que estamos teniendo. ¿Está? A ver. Entonces, bueno, yo soy aficionado a los ferrocarriles desde que tengo uso de razón. Y tuve oportunidad de trabajar en la empresa Ferrocarriles Argentinos en un corto periodo, en el año 84, pero como mi formación estaba vinculada a mi formación académica, estaba vinculada al automotor, en el año 88 se me abrió una puerta de trabajar en el campo del mercado automotriz. Y desde entonces, el año 88 a la fecha, estoy participando en empresas que venden insumos de transporte y entre ellas neumáticos. Pero dedicado especialmente a los neumáticos del transporte y de la agricultura. Pero mi estudio, cercanía y digamos así, y pasión de los ferrocarriles siempre siguió. Es mi segundo tema en el que estudio y veo. Y desde mucho antes, incluso de ese año 88 en que me integré a la parte de los neumáticos automotrices y demás, desde mucho antes participaba en una institución, y participo en una institución que tiene que ver con el riel urbano, que es la Asociación Amigos del Tranvía, y de la cual... Muchachos, periodismo, ¿verdad? ¿Está la cámara? Espectacular. De la cual soy secretario. El almanaque de Asociación Amigos del Tranvía. Exactamente. Espectacular. Que estos son los tranvías que circulan por Caballito. El barrio de Caballito, todos los fines de semana. Esto es gratis, fantástico. Hecho por los aficionados. ¿Esto lo mantienen ustedes? Sin ningún tipo de permiso de la municipalidad, obvio. Nada más que el permiso, se acordó, tenemos otorgado por ley municipal el uso del recorrido que le pertenece a Subterráneos de Buenos Aires, pero está cedido a nosotros los fines de semana. Y los vehículos, el emprendimiento, la idea, la creación, la operación, el mantenimiento, el encontrar unidades y todo eso es todo
obra de la asociación por un grupo de locos que hacemos esto. Paréntesis, porque Sin un mango de subsidio. Para mí es bastante amigable porque los he visto, he viajado, he llevado a mis hijos. Pero hay gente que está lejos, hay gente que está en otro país. Quiero entender esto. Ahora me vas a explicar, pues te voy a preguntar cómo Buenos Aires se armó y muchas ciudades tuvieron tranvía. Exactamente. La Plata tuvo, creo que Rosario Hasta también. Sí, hubo más de Ahora 20 ahora vamos a eso, pero quiero esto porque esto es un emprendimiento privado extraordinario, increíble. Un grupo de locos semidementes dijeron... Lo de semi corre por cuenta tuya. Sí, semi fue una licencia de onda. Dijeron, vamos a restablecer un circuito turístico te cuento, que debe tener 1 o 2 kilómetros. 2 kilómetros. 2 kilómetros. Para. Y ustedes encuentran los coches, consiguieron la ley que les permita. Todo. Y lo usamos. Y no pedimos más nada. Y no pedimos más nada. No. Y es gratis, yo subí. Hacemos gratis el paseo, lógicamente. Venden una sobremesa. Claro, con esas cosas de colaboración nos solventamos, pero como somos todos aficionados, que formamos parte de la institución, ad honorem, y tenemos la cultura desde el día que se formó la institución, que acá entra un peso y nadie saca un mango, entonces se pueden hacer muchas cosas sin pedirle plata al Estado. Paréntesis, vamos a extrapolar esa cultura al Estado acá. Sería bastante bueno que lo hagamos, que o se lo un hagan montón todos. de vivos que tienen fundaciones y cosas que si el Estado no pone plata no hace nada. Porque quiero un punto más sobre esto. Son unidades de distintos años, imagino que las habrán encontrado, las reciclaron, las armaron y están al servicio de la gente gratis. Obra privada, filantrópica, extraordinaria. Y gratis. Y les digo algo, chicos, si estás en el interior, en algún lado, es un paseo fantástico para los pibes. Sí, es el único recorrido que quedó en Buenos Aires de la red de Buenos Aires, que tuvo 800 kilómetros y de lo que no quedó nada, excepto ese recorrido en caballito desde Emilio Mitre y José Bonifacio, recorriendo Emilio Mitre, Rivadavia, Ortiguera, Directorio, que es un loop que utiliza el subterráneo para llevar los trenes y traerlos desde la línea A del subte, desde la avenida Rivadavia, hasta el taller que está en Emilio Mitre y José Bonifacio. Y ahí guardan ustedes las unidades, imagino. Entonces, cuando se propuso esto, la institución se creó en 1976, por instancia del loco número 1 y otros más. Que ese está loco. Sí, pero tiene 89 años y sigue trabajando a la par nuestro. Mandar un abrazo grande. Aquilino González Podestá. ¿Cómo se llama? Aquilino González Podestá, es un arquitecto ya retirado hace años y que sigue participando de la institución con una vitalidad que asombra. Y bien, entonces... Esta arrancó la asociación en 1976. En aquel momento... Lo único que se tenía de los tranvías era que, habían desaparecido de Buenos Aires, de toda la ciudad de la Argentina, pero ya en aquellos años, a partir del año 73, que fue la gran crisis del petróleo, se empezaba a perfilar en el mundo de que, los árabes cerraron la canilla y el petróleo escasea y puede ser, y en todo el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una guerra contra los tranvías y a diezmarlos en favor de favorecer el mercado para el transporte automotor. Pero cuando se produce ese problema del petróleo, empezaron a razonar en la Unión Internacional de Transporte Público y demás, decir, ¿qué hacemos ahora? Porque necesitamos un medio de transporte que sea rápido, ágil, que sea eléctrico, que no contamine, que tenemos el quilombo del petróleo, perdón la palabra. Sí. Y empezaron por aquellos años a pensar nuevamente en cómo podría ser un tranvía moderno, sacándole la reminiscencia, la anécdota, qué sé yo. Bueno, entonces acá en Argentina, un grupo de aficionados se junta y dice, tenemos dos cosas con los tranvías. Los diezmaron de la Argentina, no quedó ni el recuerdo, no se guardó ni uno, y qué sé yo, y es muy interesante rescatar la historia porque tiene mucho que ver con la historia de la Argentina y de las ciudades argentinas. Ahora vamos a eso. Y por otra parte se viene el futuro, que ya están hablando de cómo sería reivindicarlo, modernizarlo y tenerlo, y la Argentina realmente lo necesita. ¿Por qué? Porque el mercado automotor fue creciendo de tal manera que todo lo que se pensaba que eran las grandes autopistas, la rapidez y demás, se convirtieron en un atasco. Y entonces... Acá empezamos a crear esta asociación
y trabajar en los dos frentes. Por un lado el histórico, por otro lado la cuestión de estudiar la modernidad. Por el lado histórico, quedaba en Buenos Aires solamente ese recorrido que lo tenía el subterráneo de 2 kilómetros para ese enlace que dijimos, y se presentó ante las autoridades de entonces qué posibilidad había que nosotros como institución pudiéramos jugarnos a tener un museo viviente en ese lugar. Muchachos, qué bien, las autoridades entonces, muy buen proyecto, ¿cómo es? Traigan un proyecto, acá está, bueno, perfecto, cuando ustedes quieran. ¿Y los tranvías dónde están? No hay ni uno, no quedó nada. Entonces empezó la búsqueda de qué encontrar. Tuvimos una suerte enorme, porque en Europa hay una ciudad que es Oporto, en Portugal, que tenía para entonces funcionando la red de tranvías antiguos por toda la ciudad, que los pensaban en modernizar en ese momento, y vamos a poner vehículos nuevos, y tenían como quien digamos sobrantes de las unidades, y eran iguales a varios modelos que hubo en Buenos Aires, porque se fabricaban en Estados Unidos, habían ido a parar a Portugal, y se fabricaban también en la misma fábrica de Estados Unidos, y varias empresas de Argentina los habían tenido. El mismo modelo. Acá no quedaba ninguno, los europeos de Oporto los tenían. Imagínate que estamos hablando de 1976-77, no había ni fax ni nada, era todo comunicación. Bueno, se enlazó, se consiguió uno que viajó, el otro que sé yo, los portugueses abrieron mano y de buena primera tomaba un tranvía de los nuestros, paguelo, se fue a Elmas para hacer el traslado. En aquel entonces estaba la línea marítima argentina. En 1980, en agosto, llegó el primer tranvía, y si lo podés mostrar, ya que lo ven en televisión, es el verde, no, el verde, que es el que está en segundo orden. Ahí está. Este verde. Ese verde. Y ese tranvía llegó de la ciudad de Porto. Qué lindo, con ese inauguramos el sistema en noviembre de 1980. Vamos a hacer esta locura, como es, y bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y todos los fines de semana tuvimos una ayuda oficial, o sea, él financió el tema del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, perdón, que la historia, tomó la publicidad de ese tranvía y lo llenó, y con ese nos dio para el contrato por un año para financiar el tema, y nosotros del primer día con Subterráneos de Buenos Aires diciendo, bueno, no vamos a cobrar el boleto, no nos cobren el uso del derecho de la vía, y es más, Subterráneos desde el primer día convino en obsequiarnos el único subsidio que digamos que tenemos, que es la energía que usa el tranvía, que el tranvía consume lo mismo que 2 planchas. Es una cosa. Mirá vos, mueve la gente con eso. Nada más, es un consumo bajísimo. Contame, sí, dale, sí. No te Entonces empezamos con ese y fue un descomunal, es una locura, lleno de gente, todos los fines de semana saliendo, organizándonos nosotros, porque éramos un grupo de 100 personas en ese momento, y algunos podían hacer laburo voluntario, otros no, simplemente miembros de número. Bueno, nos largamos con eso todos los fines de semana. Y pensábamos, ¿y esto cuánto se acabará el entusiasmo de esto? Porque en 1980, pensaban, 2 o 3 años la gente va a salir otra cosa. Amigo Lacha, estamos en 2023, pasó casi 43 años de eso, todos los fines de semana 700, 800 personas a pasear en el tranvía histórico, ya llevamos 1.700.000 personas desde entonces. Espectacular, todos los fines de semana somos un grupo que se renueva, nos gusta que se sumen los pibes más jóvenes. ¿Entra gente nueva? Sí, yo empecé, tenía 17 años. Estaba en el viaje inaugural, ahí en un asientito hecho. Bueno, este año soy del 63, así que este año me cae el sexagenario, como Fito Páez. Y seguimos ahí batallándola y se sigue agregando gente nueva. ¿Cuántos coches hay? ¿Se llama coches? ¿Cómo se llama? ¿Unidades? Sí, unidades. Tenemos 9 restauradas funcionando, de las cuales son 5 coches de tranvía. 2 son coches de subterráneo de la flota original de la línea A, que nos los cedieron a nosotros. Pero son largos. Sí, están por ahí más adelante los de la línea A. Disculpame. Sí, son estos que están acá. Para que te lo, ya que estamos con el material.
y tenemos este mastodonte, bien, que son acá. los originales de la línea A, Sí. que son dos coches, Es hermoso. son de 1912, tienen 110 años. Claro, cuando hicieron el originales subte, cuando se boludo. hizo la línea A, y nos lo pasaron a nosotros, nosotros los tenemos al pelo, los dos Pero unidades. funciona. ¿Te da vuelta? Y como la línea A, cuando nació, nació como una suerte de sistema híbrido de tranvía y subterráneo. Ajá. La línea A original corría hasta Primera Junta, que vos te acordás. Sí, pero desde Primera Junta los coches podían salir a superficie y Sí. seguir integrados por la vía del tranvía hasta el barrio de Floresta. Entonces, por varios años, mirá, es impresionante, estamos hablando de hace 110 años y una persona se podía subir en Plaza de Mayo y terminar en Floresta, que era todo campo, no había nada. Bancame una cosa que es extraordinaria. Esto. 1912, vos iba de Plaza de Mayo hasta Floresta. 1915. Y en todavía realidad, no llevamos el subte a Floresta. El subte terminó está en Flores todavía. En Flores. ¿Qué pasaba? Imagínate que estamos hablando de una tecnología de 1909, 10. Esos coches... Esto era punta mundial. Era punta en ese momento. Lo que pasa que después es la tecnología que se decidió para eso, dio que esos vehículos en la calle eran bastante pesados. Entonces la misma compañía de tranvías Anglo-Argentina decidió confinar los coches del subterráneo al túnel, llegando a Primera Junta, y el sistema desde Primera Junta a Liniers lo hacía con la línea de tranvía número 1, la 1, el que ahora es el colectivo colectivo 1. Entonces, Ahora te cuento la y tenía historia del uno. vos tenés en Primera Junta, que todavía subsiste, la terminal que tiene como una especie de glorieta, como una especie Sí. de Pero abajo, de tejito arriba, en la claro, Plaza Primera Junta. claro, boludo, sí. Y eso se hizo especialmente porque ahí daba la vuelta el tranvía 1 para combinar entre la gente que salía del subte y se tomaba el tranvía arriba. O sea que la marquesina esa que está ahí en la Plaza Primera Junta es la primera parada con techo oficial de tranvía que le queda a Buenos Aires todavía en uso. Vamos a la historia. Ujú. Iremos, vos Sí, no te llevame y importa, traeme no como importa, quieras. no importa. El primer subte es la línea A. Sí, Eso lo manejaba la Anglo. el Anglo-Argentina. desde ¿Quién hizo la 2011. obra? La Anglo no. Contrató una compañía alemana que hizo la obra. Pero perdóname una cosa. Porque vos- Pero no era del Estado. Pero yo estoy estatizado. son todos- no, todo emprendimiento ¿Cómo no era del privado. Estado? La Anglo era una empresa. Sí, una empresa. La Anglo era una empresa multinacional Ujú. que tenía cotizaba en Londres, pero que mucha gente dice una compañía inglesa, Macana. Los capitales que compraron las acciones de la Anglo en Londres eran belgas, de una multinacional que se llama Sofina y que tiene emprendimientos Sigue. Vive, la dueña de Danone y otras compañías. Sofina era la empresa Sofina belga. era una empresa, un holding belga de múltiples negocios. Te hago una pregunta. Y tenía comprada desde el año 1907, le compró al Anglo la mayoría accionaria, y si bien la empresa cotizaba en Londres, los capitales eran belgas. Entonces, esa gran empresa, cuando compra los capitales del Anglo, la hizo crecer y la llevó a ser la empresa de tranvía, una de las más grandes del mundo, pues llegó a tener ella sola 700 kilómetros de vía y 90 líneas en Buenos Aires, y ella con su capital hizo la línea A, que fue la primera que hizo, pero el proyecto era mucho más grande. Lo que hoy conocemos como línea C y línea D, Ujú. que se hicieron posteriormente, eran parte del proyecto original del Anglo, con algunas diferencias, pero esa línea de cruzar de Constitución a Retiro y de llegar a la zona de Palermo, como era la línea D, estaban dentro del proyecto del Permitime Anglo. un paréntesis, que es importantísimo. Listo. Después lo desarrolla otro y es importante el desarrollo, imagino que son todos laburos respetables. Pero la idea ingenieril de pensar ya es un emprendimiento en sí mismo. Sí. O sea, claro ya, que sí. digo, si no lo hizo, no lo hizo, pero sé lo que es pensar por acá, porque ahí abajo hay arroyo, hay un montón de cosas, todo, abajo hay todo, de todo. un quilombo. Por eso la línea, Sucede. ahora que están los coches nuevos,
donde uno va medio aislado, como si fuera dentro de un freezer, no te das cuenta. Pero cuando antes viajábamos en los coches de madera de la línea A, que habrá viajado vos varias veces. Se ve a mis hijos a uno de los últimos viajes. Del último viaje. Se notaba que la línea iba así, subiendo y bajando, y pasando por abajo de arroyos, pasando por abajo de cañerías, porque la línea se hizo a cielo abierto, o sea, abriendo la calle, construyendo, haciendo el techo y construyendo las vías. Por eso es una de las más cercanas a la calle. Yo claro, siempre decía que yo respiraba mejor en la línea A que en el B. Exacto, porque se hizo en el primer subsuelo, o sea, cielo abierto en el primer subsuelo, ¿no? Cosa que las demás líneas ya se hizo con otro criterio, yendo al segundo o tercer subsuelo. Pero ya que estamos, y vale la pena hacer esto, la línea A salió de un negocio entre dos empresas, porque el ferrocarril oeste llegaba a 11, pero quería llegar al puerto. Y tenía un proyecto con concesión nacional para llegar desde 11 hasta el centro. Y el Anglo tenía una concesión municipal para hacer y entonces llegaron a un acuerdo después de pleitos, imagino, y idas y vueltas letradas, y se hizo, bueno, vamos a hacer un sistema donde haya una gran estación de combinación, que era la estación Miserere 11, donde el ferrocarril iba a llegar y el subte iba a tomar esos pasajeros, y se hizo un gran proyecto. Imagínate, estamos hablando de 1910, ¿no? Que dio lugar hasta un eslogan, era del subte al tren sin cambiar de andén. Llegaba el tren y vos te pasabas al subte y seguías viaje al centro. ¿Que eso está todavía? Está todavía, pero está medio desactivado. Yo cuando iba al centro, yo me acordaba que el subte se encontraba con el tren ahí en Miserere. Exactamente. Entonces, ¿cómo se resolvió la cosa? El Anglo tomó el hecho de hacer la línea ferroviaria, la línea de subterráneos, desde 11 y continuando hasta Primera Junta, para vincular con Plaza de Mayo. Y el ferrocarril le entregaba a los pasajeros en la estación Miserere. Pero lo que muy poca gente sabe es que por debajo de la línea A, en el tercer nivel de subsuelo, se hizo otro túnel para llegar las cargas, exactamente, desde poco antes de llegar a 11 hasta Puerto Madero, y que está el túnel abajo. Pues mi viejo siempre me dijo, había un túnel, había uno que pasaba por abajo de todo. Exactamente. Es ese. Y está. ¿Qué significa? Que las cargas viene, baja podés entrar, llegás a 11, y antes de llegar a 11, muchos oyentes lo recordarán, si van en tren van a encontrar una entrada que dice 1912 y medio de costado, y esa entrada de túnel es el túnel de carga que por debajo de la línea A, hasta 3 subsuelos abajo, entre medio de la napa de agua y de todo lo que sea, ingeniería del año pura, pues tenés que encamisar todo eso, no se tiene que onda. Y hecho a pico y pala, por debajo de la línea, llegás a una salida que, si van al sector de Puerto Madero, ahora que está muy bonito, ahí donde está el Paseo del Bajo y todo eso, ahí se lo tienen que encontrar. A la altura donde está la fragata Sarmiento, si miran sobre el paredón de la avenida Huergo, está más arriba, se ve la boca de salida donde sale esa vía. Y que hoy no hay nada. Hasta hace, cuando, digamos, en el año alrededor de 90 y tantos, la empresa TVA, la tristemente célebre concesionaria TVA, se le había corrido un servicio de tren para ir desde Castelar y se metían por ese túnel para llegar a una estación que se llamaba Puerto Madero, que estaba al lado del IPA. Sí, me lo acordé. Ahora, permitime un paréntesis. Yo estoy cortando con paréntesis porque me gusta un proceso de traducción. No de traducción, de aclarar algunas cosas. Muchachos, a toda la cámara, a todos los chicos, eso es inversión privada. Es inversión privada. Pero para, eso es crecimiento, eso es inversión. Hoy Alberto hablaba de que, no, gracias al Estado hicimos el gasoducto. Flaco, un gasoducto al lado esto es una boludez. O sea, esto es romper una ciudad, atravesarla en un solo tramo, que es la línea A, porque estamos hablando de 800 kilómetros de tranvía. Y escúchame, la línea A se puso la piedra fundamental en la Plaza del Congreso, para decir, inician las obras, el 15 de septiembre anota en tu cuadernito, el 15 de septiembre de 1911. ¿Y se terminó? La primera fase hasta 11, el 1 de diciembre de 1913. Funcionando.
hasta 11. Hasta 11 funcionando. O sea, se subió la gente el primero de diciembre de 1913. El 2 de diciembre un chango se fue a comprar el diario. Ya está. 170.000 pasajeros viajaron el primer día. Y el 14 de julio, creo que fue de 1914, ya estaba en primera junta. ¿Cómo puede ser? Vos sabés que no puedo entender eso. La hicieron así, pero... Y con todas las obras de arte y con todas estas estaciones bonitas tan históricas que están. Con el tema de los colores para los iletrados. Más que iletrados, ten en cuenta que Buenos Aires es una ciudad de idiomas, claro, de múltiples idiomas, de cosmopolita, llena de inmigrantes, de todo. Para esta época, la primera lengua de Buenos Aires era el italiano. 1910, según Vázquez Presede, un libro, el primer idioma de Buenos Aires era el italiano. Entonces, construir semejante obra con emprendimiento privado en 1911, 12, 13, y que la empezaron a diseñar antes, no la diseñaron en 1911, o sea, es algo increíble. Pero increíble. Cuando nosotros hoy no hacemos un metro de subte por nada. Pero no hacemos el metrobús para ver si hicimos algo, vamos a ser honestos. Que son estaciones arriba y... Sigamos con el tranvía y después quiero pasar al tren. Sí. Se va el tiempo. No, te volvés todos los días, olvidate, te volvés loco. Pero, a ver, tranvía. Después había otras líneas. Federico Lacroze tenía una línea. La empresa había... ¿Quiénes había? Digamos así, para la consolidación. Hubo un montón de líneas, pero después el Anglo se compró a buena cantidad. Federico Lacroze era un privado que competía con la Anglo. Y la compañía Lacroze fue el fundador de los tranvías en Buenos Aires en 1870. Casualmente este fin de semana... Que era la Caballo. El 27 de febrero de 1870 inaugura su primera línea de tranvías a caballo. Era un visionario, un tipo emprendedor. Federico y Julio eran dos hermanos. Bancaba un cachito, para anoto mal porque me pongo nervioso. 27 del 2 de 1870. Primer tranvía de caballos urbano de Lacroze. La compañía Lacroze, los hermanos Julio y Federico Lacroze inauguran. Acá un cachito. Y otro ejemplo de libre empresa. Iba entre el centro y 11. El mismo día, eso iba entre la calle Cangallo y la calle Piedad, o sea, Perón y Bartolomé Mitre. El mismo día inaugura por la calle Sarmiento, o sea, por Cuyo, otra compañía, el mismo trayecto. O sea, libre empresa y competencia. Pero qué genial. Qué genial. Yo me eduqué en la facultad que me decían, los trenes, los tranvías no pueden competir por uno capital por la calle y otro por Qué grande. Sí, bueno, esto es Julio y Federico Lacroze. Las calles, muchachos. Vos ves de las calles de emprendedores privados, de las pocas que tenemos, y la de parásitos públicos tenemos todas. Y tenemos otro emprendedor que era otro genio, que era Mariano Billinghurst, que hizo el primer tranvía hasta Flores, porque los Lacroze, y después hizo el tranvía a Belgrano, y se fue hasta Belgrano con tranvía de caballos. Es impresionante el crecimiento. Y después viene la Anglo y pone los rieles. La Anglo en 1876 hace base en Buenos Aires, empieza también con su sistema de tranvía de caballos, porque había un montón de compañías. Y el emprendimiento, en el año alrededor del 1900 se produce el cambio de tracción, o sea, aparece la electricidad, que vos que sos platense, la primera... Vivo en La Plata, no sé si me adoptaron todavía, pero bueno, dale, ponele. La primera ciudad que experimenta tranvías eléctricos fue La Plata, con una línea experimental en la avenida 7, en 1892. Para 10 años después de la fundación. Exactamente. Dale. Como era La Plata, era todo nuevo, tenía que ser todo nuevo, ¿no? Dice, acá queremos el tranvía eléctrico, y probaron el tranvía eléctrico por primera vez en La Plata, 1892, que se había inventado en 1884. Es muy impresionante lo que estás diciendo, cada tanto estás aclarando. El invento en el mundo es el día 0, en la Argentina viene el día 4, viene muy rápido, viene muy ligero. Paréntesis, la televisión color en el mundo se hizo en el 50, 60 y acá llegó con el Mundial. Si no jugábamos con el Mundial, no, el 78 estábamos todavía con blanco y negro nosotros. Exacto. Bueno, lo vimos en blanco y negro. Sí, lo vieron en el interior, lo vieron en algunos lugares en color, pero... Ahora bien, en Buenos Aires el tranvía eléctrico desembarca de mano de otro emprendedor privado que se llamaba Charles Bright,
En no tiene calle. 1897. No, ni nadie lo recuerda. Nadie sabe ni quién era. Bright. B-R-I-G-H-T. Curiosamente, el tipo hace una concesión para llegar a Belgrano con los tranvías. Y como los porteños eran reacios, a ver si nos electrocutábamos, si nos morimos, qué sé yo, le dejaron hacer el experimento a ver si funcionaba. Y el 22 de abril de 1897 el tipo hace una corrida de tranvías eléctricos por la avenida Las Heras, que por entonces era medio de Campadeli, entre Plaza Italia y la calle Canning. Esto es poner el riel. No, es ser la columna, la línea. Vale, el riel estaba, claro. El riel estaba, ¿no? Sí. ¿Eh? El riel no, estaba. hay que usar rieles eléctricos, porque si estaban los tranvías de caballo por ahí, son rieles que se colocan de una manera muy simple y no tienen continuidad. Toda la obra. Hay riel, que hacer todo, riel, continuidad. Aparte, los coches eléctricos más pesados tenían la misma trocha, puedo decir, sí, pero tenés otra infraestructura de otro nivel. Entonces, y en el año 1897, el mismo año que Bright hace la pruebita, otro emprendedor argentino, la firma Mayol, se larga con el primer tranvía eléctrico de Buenos Aires, comercialmente, digamos así, con explotación comercial, que va desde el centro hacia Flores, pero no por la avenida Rivadavia, sino por el eje Carlos Calvo, Pedro Goyena, Alberdi. Mi casa. Julián Flores, sí. Alberdi, Pedernera, y llegan a Plaza Flores. Y en el año 1901, esa misma empresa, que era una empresa privada, por Alberdi derecho, pasa ahí cerca de tu emprendimiento. A Mataderos. Y va a Mataderos. Los Mataderos, que originalmente estaban en Parque Patricios, se mudan en 1901 a Mataderos, y toda la mobiliario y toda la cosa son llevados a tranvías. ¿Qué otra cosa vas a tener para llegar hasta con tranvías eléctricos? Y el tranvía llega a Mataderos en 1901. Escuchame una cosa, y esperá que te dé un datito más ya que lo enlazamos. No, sí, por supuesto. La empresa esa, La Capital, que se llamaba la empresa de Mayol, privada, exactamente, crea en 1901 un servicio de transporte de carnes en los tranvías. No. Y de los Mataderos a una estación especial para el servicio de carne, todavía queda el esqueleto en la esquina de Carlos Calvo y Loria. Sí. Crea un servicio para traer en contenedores refrigerados por hielo, serían, para traer la carne directa, recién matada de matadero, a un centro de distribución, que era esa estación, Loria y Carlos Calvo, para distribuirse en carreta a las carnicerías. ¿Loria y Carlos Calvo es esa donde hay unos colectivos ahora? No hay nada, ahí hubo colectivos, ahora quedó una plaza. Ah, es la plaza, sí. Es increíble Argentina cómo los lugares productivos los transforman en plaza, ¿viste? Lo rompe la pelota eso. Bueno, pero en cierto modo la ciudad crece, y que se vayan a la distribución se hace de otra manera. De parte mía, váyanse a Frecho. ¿Entendés? Lo que era, el tipo inventó, esa empresa inventó un contenedor, porque vos podías cargar ese contenedor de carne, ponerlo arriba de la chata tranviaria, traerlo con tranvía eléctrico hasta la estación esa Bail, y cargarlo arriba de unas carretas que tenía la propia Capital, ese contenedor de carne, y distribuir carne en Buenos Aires. Una cosa de loco. Ahora, todos estos tipos están atraídos por el negocio de cobrarle 50 guita a la gente, y la sumatoria de 50 guita paga la inversión, paga el retorno. Aparte, los tipos estaban en dos negocios. Todas esas líneas tranviarias que empezaron a abrirse para todos lados tenían que ver con los loteos. Claro. Buenos Aires estaba hacinada de gente en la Boca, en el centro. Los loteos de los barrios de Flores, de todos esos barrios, y dice, ¿qué mejor que un loteo? Que te llega el tranvía, el hombre compra un terrenito, se lleva le da valor al lote, le da el valor al lote, sabe que tiene un transporte seguro. No existía el transporte automotor en ese momento, no existía en avenida, no existía calle. Cuando empezó el primer tranvía, y con el tren también pasó, que el hombre por primera vez superó en un trayecto terrestre la velocidad del caballo. Exactamente. Yo me acuerdo de haber leído, no sé si en Toda esa historia, esa revista,
que había artículos y debates de que las mujeres iban a abortar arriba de algo que se mueva a 40 kilómetros por hora. Porque era una locura. Es como que ahora te vas a transformar en la ciudad a 500 kilómetros por hora. Claro, que te vas a teletransportar. Claro, es una cosa similar a eso. Ellos sí. Ahora, aparte, otra cosa, la velocidad del caballo uno la piensa andando en el desfile de Matadero. Guarda, que no había pavimento, no había cosa, y cuando llovía no se podía llegar. A medio. Entonces, correr sobre 2 rieles era una seguridad. Ahora, dígame una cosa, esto eran empresas privadas que iban a la Secretaría, no sé, de Transporte, debido, y le decían, le daban una concesión. Campeón, quiero hacer esto, bueno, hacelo. Una concesión. Yo me quiero imaginar que el Estado tenía 10 personas trabajando en esto. Y en muchos casos, como en el caso de los ferrocarriles, el Estado estaba interesado en que se haga, entonces lo que se hacía, vos ponés la inversión, yo te garantizo una rentabilidad y te pago. O sea, si vos ganas, era alrededor de, siempre se habla del 7% del capital invertido en el caso de los ferrocarriles. Entonces, mirá, yo te garantizo que esto va a ser rentable para vos, pero el capital ponelo vos, macho. Es así. Y en algunos casos habrá pagado garantía, en otro caso no. Entonces, no, porque en algunos casos superó y supuesto, como en todos lados, después tenés gente que ha investigado y que descubría que en algunos casos le metían más capital para te hacían una gran estación, porque eso, bueno, como en todos lados hubo, pero el capital fue privado. El tranvía arranca, por lo que me decís, 1870 caballos, 1900 ya empieza el eléctrico, se come caballo, imagino, rápidamente. Yo había leído que Federico Lacroze daba chocolate caliente en sus estaciones para atraer gente porque competían de alguna manera. No sé, lo leí por todos y todo. Lo que pasa es que la gente piensa, pero debe ser más caro eléctrico. Guarda que tranvía de caballos no era una cosa fácil. Primero, la velocidad comercial era muy baja, era el tranvía, iba al paso, o sea, ni al trote siquiera. Y por cada coche de tranvía que tenía que tener 12 caballos. Porque no era que iban 12 adelante, no, cada 2 horas lo tenía que refrescar, sacarlo, darle de morfar. Paraba. Temas de sanitarios, juntar, en fin, no era fácil eso de andar a caballo. Cuando aparece la electricidad era una bendición, un sistema limpio. ¿Y eso hasta cuándo dura? ¿En cuanto a qué? Hasta que yo no vi tranvías. 1961, mirá. Decreto nacional del gobierno de Frondizi, que saca todos los tranvías. El último tiene que salir en 1962 en el ejido de la capital federal, y la última línea, por una cuestión de que no aparecieron los ómnibus que pagó el Estado para sacar los tranvías y dárselo a los privados, corrió hasta 19 de febrero de 1963, el último tranvía que circuló dentro del ámbito de la capital. Y en las ciudades del interior también fue... Bueno, Rosario tuvo mucho más tiempo. Rosario, ¿qué tenía? Lo que tenía eran trolebuses. Okay. Eléctricos. Pero la ciudad de La Plata, que curiosamente, como dijimos, fue la primera en tener tranvías eléctricos, aunque sea de prueba, fue la última en tenerlos en diciembre del 66. Mirá vos. Y ahí desapareció el tranvía. Ahora, una pregunta. Vamos a la argentinización de estos temas. Último tranvía, DIC 66. Se lo voy a contar a mis cuñados platenses. Cuando dicen, bueno, esto se va, el carro empieza a ser un cascajo viejo, empieza a tirarlos al diablo. Cuando los tranvías los desarmaron, los vendieron por chatarra. La parte y los rieles los taparon con cualquier cosa. Los taparon, levantaron las esquinas álgidas, cosa de que a nadie se le ocurra que vuelvan. Se llevaron toda la línea aérea de contacto, que eran kilómetros y kilómetros de hilo de cobre puro, y otras instalaciones que no se sabe cómo se liquidaron. Y el tranvía tenía paradas en la vereda, no tenía andenes, nada. Tenía en las avenidas, corría por la parte central y tenía los refugios, que era una especie de islotes que estaban en el medio de las avenidas. Y en las calles corría en algunas corría por el medio, otras corría por una de las veredas. ¿Y la gente se subía en cualquier lado? No. Tenían paradas oficiales. Si van a Caballito van a encontrar, tenemos una parada original que está puesta en Emilio Mitre y José Bonifacio. Se ponía una letra P en un octógono de color amarillo con la letra P negra,
y se sabía que el tranvía paraba en ese lugar. Sí, Y bueno, había parada cada 2 cuadras, cada 3 cuadras. y Buenos Aires tuvo 800 kilómetros de tranvía. Eso es 850, cubrió todo Buenos Aires. Todo Buenos Aires, la línea llegaba hasta Temperley, llegaba una línea hasta Quilmes. O sea, de Quilmes llegaba, a Plaza Mayo podía ser en tranvía. Sí, esa es otro emprendimiento privado. Y mirá la conjunción. La entonces cervecería y maltería Quilmes, fundada en 1890. Bueno, arma una compañía de tranvías en 1905 que se llamaba Compañía de Tranvías Buenos Aires y Quilmes, con el propósito de llevar la cerveza a Buenos Aires con un medio de transporte que fuera lógico y poderlo distribuir. Y la Quilmes tenía una serie de estaciones también donde entraban sus tranvías de carga, que eran tranvías de carga. De carga. Y pusieron el tranvía de pasajeros también para hacer esa cuestión de la propia empresa. Hasta que el Anglo, que en el año 1907, comprada por Sofina y demás, se larga a expandir, hace un arreglo con la Quilmes, dice, yo sigo con los tranvías de carga y los tranvías de pasajeros hacete cargo vos, que no es mi negocio. No vamos a hacer, maestro, no hacemos tanda, vamos derecho porque esto está extraordinario, no vamos a romper la magia de esto, ni loco. Aparte me estoy quedando corto para los ferrocarriles, todavía nos faltan 33.000 kilómetros de trenes, vamos a tener que hacer otro. Hacemos uno de ferrocarriles. Me interesa, ¿y qué ciudades en Argentina tuvieron tranvía? Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán. ¿Y eso eran privados que iban piqui por todos lados? ¿La Anglo hizo todo? No, hubo un montón de compañías privadas, en algunos casos las compañías de energía, había compañías de origen alemán, había compañías de origen, por ejemplo, la CHADE, tenía la compañía de tranvías, había una compañía de tranvías de origen inglés en Mendoza. Ahí te das cuenta, la gente cómo dicen boludeces realmente en Argentina. Por ahí te das cuenta lo abierto, lo rentable, lo interesante. Puedo decir, bueno, puede entrar la Anglo porque quiere conquistarnos y llevar la gente a la luna, bueno, ok, te la tomo. Pero aparece un inglés, aparece en privado, aparece Quilmes. Era el negocio de aquel momento. El negocio de aquel momento era las inversiones públicas. Pero qué abierto que lo hacía, no digo cualquiera, por unos cuantos perfiles lo hicieron. No, lo hicieron compañías grandes. Y claro, un montón de tipos. Pero... Y en algunas ciudades del interior, más chiquitas, hubo emprendimientos de tranvía, pero evidentemente cuando no tenían el capital de pronto para electrificarse, que yo, te puedo mencionar, Río Cuarto, te puedo mencionar. Río Cuarto tuvo su tranvía a caballo. A caballo, San Nicolás. Y Bahía Blanca han tenido, Mar del Plata han tenido. Bueno, ahí está. Bahía Blanca fue uno de los pocos ejemplos que la compañía de tranvías que tuvo eléctrica era un negocio del ferrocarril. Y había una subsidiaria del ferrocarril Bahía Blanca y Noroeste, que era la compañía de tranvías de Bahía Blanca. Vamos a hacer un paréntesis con los tranvías. Haceme una descripción, como si yo fuera un marciano, de la historia ferroviaria. Lo más sucinta posible, porque es complejísima. La historia del ferrocarril en Argentina es muy interesante porque nace de otro emprendimiento privado puro, que era un grupo de hacendados de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, que funda el Ferrocarril del Oeste, como un emprendimiento para tratar de llegar. Pero el oeste de Buenos Aires es a caballito en aquel momento. Claro, la línea primera llegó hasta Floresta, desde la estación del Parque, que estaba donde hoy está el Teatro Colón, por un recorrido medio callejero, pero la ciudad se acababa y nomás en Callao, ¿no? Que es hoy el pasaje Rauch o el pasaje Enrique Santos de IPC, sí. Porque es una curvita. Por eso esa curva claro, tiene la curva donde llega. Claro. Que en una época era re lúgubre ese pasaje. Exactamente. Iba al colegio, es una curva en ese, porque el tren venía por la Valle, por eso la Valle es un poquito más ancha en ese sector, porque había vía y calle, y hasta la Callao, y ahí agarraba esa S y seguía por lo que hoy es la avenida Corrientes, que era una vía ferroviaria, y en 11 hacia otra S y se metía donde hoy es 11 y seguía su trayecto rumbo a Flores, como dice Scalabrini Ortiz. La línea del Ferrocarril Oeste, que fue un emprendimiento privado, se le acabó la nafta, porque el capital fue la primera empresa con viso de sociedad que tuvo la Argentina, porque hasta ese momento no... Estamos hablando de 1854, 54 que se constituye la sociedad del Camino al Oeste.
y la agarró la provincia de Buenos Aires. O sea que primero nació privada, pero en ese caso se estatizó. Pero no por una cuestión del estatismo, sino por una cuestión de falta de capital. Y de continuidad. Y en el año 1886 se privatizó. Y en el año 1947, hoy se vuelve a estatizar. Y así estamos, pasándonos de privado. Ahora, de privado a estatal, los únicos que ganan guita ahí son los abogados. Sí. Tienen ese contrato cuando se va para un lado y cuando se va para el otro. Sí, esa es muy buena. Bueno, no importa si es todo privado, podemos discutirlo, porque no sea de los abogados el asunto. Y sí, pero son los que terminan ganando. Ahora, guíame esto. Y Argentina tuvo, digamos, una red ferroviaria que terminó no sé cuándo, pero llegó a 32, 33 llegó a mil 47.000 kilómetros. Llegó a 47 mil. 47.000 y pico. ¿En qué año? Y el máximo apogeo cuando se privatiza, cuando se estatiza en 1947, estábamos en 47.000 kilómetros. Ahora, pero fue muy rápido, porque yo, por lo que leo, en 1920 ya tenía 20. Con ese tema de las concesiones con capital garantido, es terrible. Se hace la línea Rosario-Córdoba, paralelamente a lo que fue la línea del Ferrocarril Oeste, se hace el Central Argentino Rosario-Córdoba, otro emprendimiento privado de un gran privado al que Alberdi le dedica un libro, Vida de William Wheelwright. Que hay un pueblo en la ruta 8, yo lo fui a ver. Exactamente. Y Alberdi le dedica un libro a ese emprendedor que venía de inaugurar el primer ferrocarril en Chile, de hacer el Central Argentino, y de otro emprendimiento, otra locura de Wheelwright, que fue el ferrocarril de Buenos Aires a la Ensenada, que hoy es la línea Roca a La Plata. Casi nada el pibe. El tipo pensó, dice, Buenos Aires no tiene puerto, acá no entra un barco ni mamado, tenemos que bajar la mercadería. El primer puerto que tenemos para comerciar es la Ensenada, y entonces el tipo se larga a hacer un ferrocarril. Algún día habría que hablar, la Ensenada. No sé si vos seguramente podrás aportar mucho, pero posiblemente hasta con un psicólogo, qué pasa en esas cabezas, porque el tipo, estoy seguro que solo por negocio no lo hizo. No, pero era el negocio del momento. Era el negocio, la visión de la producción, ¿no? Yo te puedo asegurar, hoy no hay ni un empresario que tenga esta visión. El ferrocarril... Ni Mercado Libre, déjame joder. Viste que hoy hablan de una manera del ferrocarril, del piggyback, que es el poner el camión arriba. Bueno, el ferrocarril Sud, que fue otro emprendimiento inglés, paralelo a lo de Wheelwright de llegar a La Plata o a la Ensenada, ¿no? El ferrocarril Sud llega a Chascomús en 1865. Y ya pensaban de subir las carretas que venían, de subirlas arriba del tren y llevarlas hasta Constitución. O sea, inventaron el piggyback de carreta. Es una cosa infernal. Entonces, paralelamente al ferrocarril oeste, nace el segundo ferrocarril que está en Buenos Aires, que es el ferrocarril del norte, tratando de enlazar Buenos Aires con el puerto del Tigre, otro puerto donde alguna embarcación podía entrar. No es el tren de la costa. No, es el tren a Tigre que funciona. El tren de la costa fue otro desarrollo buscando Ahora, una pregunta tonta, porque para mí es tonta la pregunta, pero todo el mundo me la hizo. Pero hicieron todas trochas distintas para que nunca se conecten, porque querían vernos aislados del bosque. Me pone nerviosa, boludeces. Lo que pasa es que la tecnología de aquel momento, de los primeros emprendimientos, cada uno iba agarrando su tecnología. Los ingleses estaban con un proyecto pensando en los países de grandes extensiones, como fue la India, como fue la Argentina, pensaban una trocha un poco más ancha, que en el futuro permitiera tener una capacidad de carga mayor. Y nos dieron la trocha ancha, que en Argentina la comparte el ferrocarril Sarmiento, o sea, el ex oeste, el Roca, el ex Sud, el Buenos Aires al Pacífico, o sea, el San Martín, y el Central Argentino, el emprendimiento de Wheelwright. Se ve que dentro de la tecnología pensaban que podía ser... Bueno, en aquel entonces, incluso en Europa, el tema de las trochas también era un quilombo, no era una cosa demasiado... Tenemos 4 minutos, me dice el caballero, esto es un tirano. No hay problema. Pero como vos cometiste un gran error de meternos en un mundo que no termina, y yo soy un pésimo entrevistador, así que vamos a hacer 3 o 4... ¿Hacemos un cierre? No, vamos a hacer 3 o 4 jornadas de esta, pues yo quiero ver todos los ferrocarriles. Me interesa mucho esto, así que te voy a volver a invitar seguro.
se me dispara la siguiente pregunta. ¿Es posible recuperar una red ferroviaria, no te digo de ese nivel, en la Argentina? Sí, mañana claro. viene un gobierno y dice, che, Lacha, ¿qué me recomendás? ¿Le recomiendo a rehacer una red ferroviaria? Hay gente que dice, no, es ineficiente, mejor el camión. No, sí, ineficiente. No, eso es mentira. A mí, me importa un carajo ser ineficiente, es hermosa, hermano. No, pero más allá de lo lindo, bueno, hay que pensar con los pies sobre la tierra. Pero ponerle con los pies sobre la tierra, ¿es posible? Pero lógico que es posible. De hecho, yo te diría, algunas cosas se están empezando a hacer. Hoy hay más trenes que hace 10 años. Sí, por supuesto. Eso es bárbaro. El proyecto que ya parece medio un proyecto de Estado, que es el Belgrano Cargas, que está haciéndose un trabajo importante. En el norte. En la zona norte. En el norte, enlazando los puertos de Rosario con el norte, Timbú es un puerto cerealero importante, tratando de llegar al puerto de Barranqueras. ¿Eso está trabajando con... ¿Está trabajando con la seriedad con la que se hizo hace 100 años o no, va a lo argentino? No, es otra cosa. Lo que pasa es que se perdieron, y eso no me gustaría hablarlo en otro... Se perdieron una oportunidad histórica, desde mi punto de vista, conociendo. ¿Por qué? Porque ahí está el problema de las trochas. Tenemos la trocha ancha, pero todo ese sistema del norte está en trocha angosta. Y llegó un momento en la Argentina, en el año 2000, ponele por ahí, que el ferrocarril de trocha angosta estaba diezmado, lo hicieron pomada, porque no lo trataron bien. Llegaron a tener 2 o 3 locomotoras andando, 7 creo que llegaron, y 14.000 kilómetros deshechos. Y era la oportunidad de haber decidido en ese momento no seguir con la trocha angosta, sino haber retrochado el sistema. En vez de, ya que lo vamos a hacer nuevo, hacemos todo un sistema integrado de la misma trocha. Y ahí retrocharon con la vieja. Pero algo se está haciendo, bastante. Belgrano Cargas está funcionando. Es un emprendimiento serio. Y también la línea San Martín para vehicular Mendoza. Se están haciendo algunas cosas. Me está dando primero una linda esperanza, porque ojalá pudiéramos ver a estos, tiene un nombre, leones de acero, tiene un nombre lindo, le han puesto, a estos bichos lindísimos. Sí, claro que le sugiero a la gente, vaya muchacho a Caballito, no se falta que sea publicidad, eso, pero vaya a esto porque es una forma de amar nuestro pasado. Todos y los es fines muy de importante. semana los esperamos a todos los ¿Sábado y domingo? Sábados a la tarde, domingos mañana y tarde, y algunos feriados. Estamos en todas las redes, en Twitter, en Instagram, en Tranvía histórico del Tranvía histórico de Buenos Aires, o pongan Asociación Amigos del Tranvía y nos van a encontrar. Es gratis, lo hacemos los aficionados, le ponemos toda la onda, la disfrutamos y los vamos a ver pasar. Yo igual no te despidas, pues yo el miércoles que viene está comprometido. ¿Sí? Posiblemente el otro sigamos, porque me interesa. Dale. Sobremanera. Cerramos, don Brian. Vamos a cerrar con Ramones al Palo, que es una banda bien ferroviaria. ¿Cómo es? Y hay un montón de temas para hablar, temas sindicatos. Y quiero volver a repasar Ernesto Falzone. Sí. Dame tu Twitter. ¿No? Yo, si no, me encuentran fácil porque opero el Twitter de Atranvía, que es el... Atranvía, bárbaro. Pero lo importante, chicos, para todos, el señor es un apasionado. El señor no es ni el dueño del Anglo. No. Y de hecho, esto de clase en la Universidad Tecnológica, de donde me recibí, pero y devuelvo al Estado dando clase. Me parece extraordinario. Y me gusta que de la pasión se construya algo tan grosso. Realmente, campeón, un gran entrevistado. Vamos a volver, sin lugar a dudas. Chao, gente, nos vemos en la semana. Esto fue Pelota al Piso, Ernesto Falzone, Lacha, nos vemos.